¿Crees que la Edad Media era todo castillos, banquetes y caballeros? Entonces imagina esto. Te despiertas sobre un saco de paja húmedo, con ratas entre tus pies. Tus hijos lloran de hambre. Afuera, el barro te llega a los tobillos. Y hace tanto frío que tus dedos ya no los sientes. Ese era el inicio de un día común para un campesino medieval. Durante siglos, la gran mayoría de la población europea vivió en la absoluta miseria. No eran nobles, ni clérigos, ni soldados. Eran campesinos, hombres, mujeres y niños que nacían para sufrir. La vida de un campesino medieval no era solo dura, era brutal. Sin derechos, sin propiedad, sin opción. Su único propósito era producir comida, que rara vez podían comer ellos mismos. ¿Quieres saber lo que era vivir en la Edad Media? Cuando eras pobre, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es real. Los campesinos vivían en aldeas pequeñas, aisladas y gobernadas por señores feudales. No eran dueños de la tierra que trabajaban, ni siquiera eran dueños de su tiempo. Sus casas eran chozas hechas de barro, ramas, estiércol y paja. Una sola habitación. Un solo espacio para dormir, cocinar y sobrevivir. No había camas. No había privacidad. Y tampoco había esperanza de algo mejor. Las familias dormían todas juntas, a veces con los animales del corral. El calor del cuerpo era la única calefacción en invierno. Se levantaban antes del amanecer. Comían un pedazo de pan duro, si había suerte. Y salían a trabajar la tierra hasta el anochecer. Bajo la lluvia. Bajo la nieve. Con fiebre, heridas o con el estómago vacío. No trabajar significaba morir. Y nadie te ayudaba. El día de un campesino medieval era una tortura repetida. 12 a 14 horas de trabajo sin descanso. Arar con bueyes, sembrar con las manos, recoger cosechas bajo el sol o la tormenta. Y todo para entregar la mayoría al señor feudal. La mejor parte de lo producido no era para ellos, ni para su familia. Era para el dueño de la tierra. El campesino era un engranaje descartable. No podía quejarse. No podía renunciar. No podía mudarse. Porque en la Edad Media, la tierra te tenía atado. El feudalismo no era un contrato. Era una condena. El señor feudal poseía la tierra. Y quien nacía en ella, nacía para servirlo. El campesino tenía que pagar con trabajo, con parte de sus cultivos. Y muchas veces con su vida. Había que pedir permiso para casarse, para moverse a otra aldea, incluso para pescar o recoger leña. No existía la libertad como la entendemos hoy. Un campesino no era un ciudadano. Era una propiedad. Y si desobedecía, lo esperaban los castigos. Físicos, económicos o mortales. Durante el invierno, la tierra se congelaba. Y con ella, los cuerpos. Muchos no tenían zapatos. Solo trapos húmedos atados a los pies. Las manos agrietadas, el rostro quemado por el frío, los pulmones destruidos por la humedad. En verano, el calor cocía la piel. Y el sudor se mezclaba con lodo, sangre de animales y moscas. Los insectos infestaban todo. No había protección. Ni siquiera jabón. La ropa se usaba hasta pudrirse. Y el agua potable era casi un mito. La mayoría de los niños no llegaba a los 10 años. Y si un campesino vivía hasta los 35, ya era un anciano. El hambre era la sombra que nunca se iba. Las cosechas podían fallar por el clima, por plagas, o simplemente porque el señor feudal tomaba más de la cuenta. Y cuando eso pasaba, el campesino no comía. Durante las hambrunas, la desesperación llegaba a extremos. Se hervían raíces,
cortezas de árboles, ratas, incluso cuero viejo. Se compartía una sopa aguada entre 10 personas. Y a veces no había nada. Las madres enterraban a sus hijos pequeños envueltos en trapos. Sin ataúd. Sin cruz. Solo barro y llanto. No existía medicina real. Solo hierbas, rezos, supersticiones. Y dolor. Una infección leve podía matar. Una muela podrida, llevarte a la tumba. Los campesinos vivían entre el estiércol, los animales, los insectos y la humedad. Las enfermedades respiratorias eran comunes. La peste negra se llevó aldeas enteras. Y nadie sabía cómo detenerla. No había hospitales, ni médicos accesibles, ni descanso. Un campesino enfermo simplemente se acostaba en la tierra y esperaba. No había esperanza, ni movilidad social, ni posibilidades. Nacías campesino, morías campesino, y tus hijos repetirían el ciclo. No había escuelas, no había libros, no había tiempo para aprender, solo trabajo, hambre y frío. Si querías salir de esa vida, solo había 2 opciones: entrar a un monasterio, si eras hombre y joven, o morir en batalla, como carne para los reyes. La Edad Media no fue una época de oportunidades, fue una época de resignación. Millones de personas vivieron y murieron en el anonimato, sin nombre, sin tumba, sin historia. Hasta ahora. Mientras los campesinos morían de hambre, los nobles celebraban banquetes, comían carne todos los días, bebían vino, se vestían con seda, vivían en piedra y dormían sobre colchones. En invierno, sus castillos tenían tapices, chimeneas y sirvientes. Mientras tanto, el campesino temblaba bajo un techo de paja con los pies mojados. La diferencia no era solo económica, era existencial. Para los señores feudales, los campesinos no eran personas. Eran herramientas, una parte más del campo, como el arado, el buey o la tierra misma. Y nadie lloraba cuando uno desaparecía. Hoy idealizamos la Edad Media. La vemos en películas, en videojuegos, en libros de fantasía. Y muchas veces, olvidamos a quienes más la sufrieron. Los campesinos no dejaron crónicas. No escribieron libros. No construyeron castillos. Pero sin ellos, Europa jamás habría sobrevivido. Ellos cavaron, sembraron, cargaron, sangraron y murieron. En el frío, en el barro, en el olvido. Sus nombres se perdieron. Sus tumbas fueron borradas por el tiempo. Pero su historia merece ser contada. Esta fue la brutal realidad de la mayoría durante la Edad Media. Si quieres más verdades incómodas como esta, suscríbete a Historias Medievales. Aquí no encontrarás cuentos de hadas, solo la historia real, la que duele, la que sangra y la que sobrevivió.